capítulo 17. Vamos a ir a este pasaje, vamos a leerlo. Dice en el versículo, a partir del versículo 8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Vamos a orar, ¿vale? Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana. Todo lo que ha sucedido hasta aquí, Señor, es realmente muy bueno para nuestras vidas, Señor. Qué hermoso es adorarte, Señor, y cantar a tu nombre, Señor. Juntarnos todos para ser una sola voz, cantando lo mismo y diciendo lo mismo de lo que pensamos de ti, Señor. Gracias por estos niños. Sabemos que hay un futuro por delante. Seguimos orando por sus padres. Y Señor, queremos ahora en el nombre de Jesús, Señor, rogarte que nos hables a nuestros corazones, Señor. Señor, que reveles lo que hay aquí para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes, como nuestro Padre, que tenemos necesidad aún antes de que te lo pidamos, Señor. Y conoces perfectamente nuestras necesidades. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra sea revelada en esta mañana a nosotros y podamos realmente, Señor, tener un encuentro con esa verdad que nos transforma, Señor. Yo te bendigo, Padre, Señor, y te pido, Señor, que uses esta mañana esta palabra para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, empieza así esta escritura: entonces vino Amalec. Esta nación fue la primera nación que le declaró la guerra a Israel, y también fue la primera nación que a su vez Dios le declaró la guerra. O sea, está escrito ahí: Dios le declaró la guerra a Amalec. Y además de esto, no solo le declaró la guerra, sino Dios sabía que era una guerra que iban a tener que luchar por generaciones. Además lo dice así: de generación en generación va a ser una batalla que van a tener que luchar. O sea, este acontecimiento era una cosa que, según Dios estaba explicando aquí, era una cosa que íbamos a tener que vivir cada tiempo y cada generación, y es algo que no va a pasar, y próximas generaciones van a pelearlas, y nosotros en nuestro tiempo vamos a poder pelear, vamos a tener que pelearlas, y vamos a poder encontrarnos con ella una vez más, ¿no? Es una pelea que, por lo tanto, está actual, es actual, está vigente, es del día de hoy, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque detrás de todo esto están, de alguna manera, detrás de todo ello está el adversario, y en su empeño y esfuerzo que tiene por resistir y por frustrar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y es por eso, porque mientras que hasta que Jesús no regrese y todo suceda conforme a lo que la palabra nos ha enseñado, mientras que estemos aquí, vamos a tener esta guerra, va a ser una guerra continua, ¿no?
pensando en esto, mi mente se fue al origen del conflicto, ¿no? Y empecé a pensar cómo comenzó esto. Aquí comenzó realmente esta batalla, yo pensé, para mí, ¿no? Pero realmente este conflicto no comenzó ahí. Amalek era nieto de Esaú. Esaú era el hermano de Israel, el hermano de Jacob. Y estos, dice la Escritura en Génesis capítulo 25, los versículos del 22 al 24, que dice que Rebeca estaba allí, la madre, ellos eran hermanos gemelos, ¿no? O mellizos, estaban ahí, y dice que había tal lucha dentro de ella, que había tal conflicto dentro de ella, que ella estaba diciendo, ¿para qué yo vivir, no? Además hay una expresión de ella como diciendo, yo me quiero morir, hay tanta lucha aquí dentro de mi interior, que ¿qué está pasando aquí? Y Dios le revela que ahí hay dos pueblos, ahí hay dos intenciones, ahí hay dos propósitos, y que en esos propósitos el menor, que en este caso era Jacob, su nombre fue Jacob, iba a ser el que iba a estar por encima del mayor, que era Esaú, ¿no? Pero ese conflicto ya se ve que nació aún dentro del vientre de su madre. Es un conflicto que se fue alargando y tal y como lo expresa Rebeca ahí en Génesis capítulo 25, se ve que ya había algo que había una división dentro de ella, algo que estaba peleando en sus mismas entrañas, ¿no? Vemos una cosa que conocemos, ¿no? Casi todos, es que Esaú, el heredero, el que salió primero del vientre y por lo cual le correspondía toda la herencia, se convirtió en un hombre que menospreciaba lo santo y lo eterno. Un hombre que no tuvo muy en cuenta las cosas de Dios y el servir a Dios. No tuvo muy en cuenta los consejos que sus padres le decían. Dice por ahí por el Génesis que él buscó esposas de los cananeos y esto era una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Era un conflicto, o sea, era un hombre que no escuchaba los consejos de Dios. Por el otro lado estaba Jacob, y ya sabéis que tal y como nació y tal y como se empezó a desarrollar, su propio nombre le hacía verdadera justicia como era un engañador, pero de los pies a la cabeza. Era un hombre, pero ambos tuvieron la oportunidad de, conforme al lugar donde habían nacido, conforme a lo que habían tenido, de haber hecho la diferencia en sus vidas, ¿no? Esaú, que después se le llamó Edom, y esto significa rojo, él dio de fruto a este muchacho, ¿no? A este nieto, ¿no? Amalek. Y Edom fue una nación que también fue un enemigo continuo, un enemigo que no cesaba en su empeño de intentar frustrar los planes de Israel. Por otro lado estaba el mismo Jacob, ¿no? Que sí que es verdad que tuvo que tener un montón de encuentros con Dios y un montón de cosas que le llevaron a un punto, pero la verdad es que al final entregó su corazón a Dios y Dios le cambió el nombre. A los dos les cambió el nombre. A Esaú lo dijo que era rojo, Edom, o sea, un hombre que iba a vivir por sus pasiones y que iba a vivir por su inclinación hacia satisfacer lo natural y lo personal que satisfacer los planes de Dios. Y por otro lado estaba Jacob, ¿no? El que lucha con Dios y prevalece, le puso como nombre Israel, ¿no? Curioso, ¿no? Ambos tuvieron ese conflicto y llegaron hasta ahí. Y se ve que desde el primer momento ahí hubo un conflicto entre los hermanos. ¿Por qué? Porque uno miraba hacia un lado y otro miraba hacia el otro, ¿no? Ahora este conflicto, por ejemplo, si vas a Romanos, te das cuenta que lo que Rebeca estaba viviendo dentro de su interior desde el día que fueron engendrados, no era un conflicto que era normal, ¿no? El mismo Pablo en el capítulo 7 de Romanos, cuando se para ahí y empieza a hablar de ese capítulo 7, él dice que había ahí una lucha dentro de él. Dice que además expresa las palabras así como diciendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quiero, o sea, ahí anda con un juego. Y evidentemente Pablo nos está hablando aquí de que dentro de él
hay una lucha interna que se está resistiendo contra los propósitos de Dios y contra la voluntad de Dios. Algo que está ahí peleando continuamente dentro de su vida, ¿no? En un sentido comenta que dentro de él hay algo que se resiste para entregarse por completo a Dios. Hay algo que le está costando ser rendido a Dios. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y yo no sé cuántos se identifican con esto, yo creo que casi todos, ¿no? Que hay una resistencia muchas veces en muchas áreas de nuestra vida que pelean contra lo que Dios te dice o contra lo que tú sabes que es lo mejor que puedes hacer, y pelea ahí contigo, y hay una lucha dentro de tu interior. Nadie lo ve, como en Rebeca, nadie veía lo que estaba sucediendo dentro de ella, pero ella cada noche, cada mañana, según se levantaba, estaba allí haciendo cualquier cosa, sabía que ahí dentro había un gran conflicto. Pablo decía lo mismo en Romanos capítulo 7, y es algo que se le resistía para entregarse por completo a Dios, y nos lo está enseñando ahí, ¿no? Hay una enseñanza en este conflicto para mí. Hay algunas enseñanzas en este conflicto, ¿no? La primera y principal es que todavía nos muestra que todavía nosotros libramos esa batalla espiritual. Como Dios decía en su palabra a través de Moisés, esto sería de generación en generación. Ese conflicto, esa lucha entre los propósitos de Dios y lo que se resiste para hacer los propósitos de Dios, era algo que iba a ser continuo en nuestras vidas. Algo siempre iba a estar tirando de un lado y del otro para poder ir adelante, ¿no? Y lo único que entiendo con esto es que cuando Dios vio que en ese momento venía Amalek, y como dice ahí, ¿no? Dice, entonces vino Amalek. Cuando vieron esto, hay una cosa que enseguida entendió Moisés, ¿no? Que es lo que Dios nos dice cuando ve que estamos en una pelea, y es que nos anima para que vayamos adelante, para que marchemos con fe y que de alguna forma luchemos y nos enfrentamos en ella, ¿no? Y sabiendo que incluso hay algunas veces que en nosotros hay una resistencia interna que no nos deja obedecer este llamado de Dios de ir y pelear, pero lo cierto es que Dios nos dice, ¿no? Por eso habla aquí Moisés y dice, yo voy a subir a la cumbre del collado, o sea, esta batalla hay que empezar a pelearla. Amalek es un enemigo que no es cuestión de dialogar, no es un enemigo con el cual vas a tener que poder llegar a un acuerdo, es un enemigo que hay que pelear con él. Esto es una de las cosas que entiendo que están aquí, ¿no? Ahora, sí que es verdad que aquí había una cosa que es tremenda y que mirándola el otro día, pues la verdad es que pensando en ella sé que es vamos a decir, una cosa en contra, ¿no? Y es que había una gran diferencia entre unos y otros. Amalek ya era un pueblo formado, adiestrado para la pelea, tenían armamento, tenían la suficiente capacidad para poder pelear y estaban acostumbrados a pelear batallas. Y Israel era simplemente un pueblo de pastores y fabricantes de ladrillos, y eran gente que realmente no estaba preparada para la pelea. Realmente te das cuenta que era un pueblo sin muchas opciones, opciones, quiero decir, de victoria contra este Amalek. Y ahí necesitaban de la ayuda de Dios, necesitaban de algo que Dios hiciera para que fueran realmente impulsados a poder ir adelante, ¿no? Porque muchas veces cuando te encuentras para pelear o para enfrentarte a algo que no eres capaz de hacerlo y que no estás preparado para ello, la reacción más lógica es echarte para atrás y no querer pelear. Pero Dios les impulsaba para ir para adelante. Le dijo a Josué, mira, hazte un ejército, llama a la gente que puede pelear, no importa que sean fabricantes de ladrillos, no importa que sean pastores, no importa que sean labradores de la tierra, no importa que sean lo que sean, tú ves adelante porque esta batalla la tienen que pelear, y la tienen que pelear cada uno de ellos. En realidad, Moisés sabía que Dios les estaba diciendo, esta batalla la tenéis que pelear cada uno de vosotros. El gran inconveniente que veo aquí no era realmente la condición y el adiestramiento que tenía esta gente. Yo creo que el gran inconveniente que
que Moisés sabía que se iban a enfrentar aquí, ellos, no era por las pocas capacidades que tenían para pelear, sino porque realmente la mayor parte de ellos no creían en Dios. La mayor parte de ellos todavía dudaba de si Dios los había sacado de Egipto. Todavía dudaba de si Dios los iba a sostener durante todo su tiempo en el desierto. Todavía eran murmuradores, todavía eran críticos con todo lo que hacía Dios y de la forma que lo hacía Dios. Todavía eran lo suficientemente rebeldes, obstinados y duros de corazón como para no entender todas las cosas que Dios estaba haciendo. Y realmente cuando piensas eso así, te das cuenta que el mayor enemigo no era en este momento el no estar adiestrado para la batalla. El mayor enemigo es que todas esas actitudes dentro de su vida les impedían realmente enfrentar la batalla con todas las capacidades que tenían. Eran gente, si lees los pocos versículos antes, cuando ellos estaban con el problema del agua, dice que se estaban rebelando contra Moisés y querían apedrearle, querían matarle porque no tenían agua y estaban quejándose contra Dios. Y justo cuando acaba eso viene la frase esta, entonces, o sea, era el momento propicio para enfrentar una batalla. Era el momento propicio para que el enemigo viniera y cogiera y entrara en el lugar que tenía que entrar y empezara a pelear las batallas con esta gente. Pero realmente esta gente estaban siendo impulsados por Dios para pelear esta batalla, ¿no? Ahora yo, pensando en esto, yo creo que aquí hay algunas enseñanzas que Dios nos da que son muy importantes, ¿no? para nuestras vidas. Yo sé, por lo menos a nivel personal, que son tantas veces las que tengo que luchar dentro de mí, ¿no? Con los propósitos, con lo que Dios quiere para mi vida y con lo que realmente me apetecería hacer o me gustaría hacer, ¿no? Hay tantas veces que hay un conflicto dentro de mí, hay una lucha que resiste la voluntad de Dios, que resiste los propósitos de Dios, ¿no? Y es tantas veces las que sale a relucir ese viejo hombre de mi vida que todavía tiene ahí sus lugares donde se esconde dentro de mi alma y se esconde dentro de mi mente y se esconde dentro de esos lugares en mi vida, ¿no? Que de repente cuando llega el momento, ¡pum!, ahí sale a florecer y empieza a combatir. Dios me dice y yo peleo, Dios me dice y yo peleo, Dios me dice y yo peleo. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso, evidentemente hay una influencia, hay alguien que siempre ha resistido y ha querido que los planes de Dios se frustraran, que es el diablo. Entonces siempre va a haber un conflicto en todo esto. Ahora, aquí hay un montón de cosas que yo he visto, bueno, 4 cosas concretamente, no un montón, que me gustaría que anotáramos y que yo creo que son necesarias y que podemos aprender de esta escena, ¿no? La primera es, como dijo Moisés, ¿no? Dijo... Vio a Amalek que iba a pelear contra Israel y él lo primero que pensó, dijo, mira, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. O sea, una de las cosas claves en un conflicto interno de nuestras vidas es la necesidad que tenemos nosotros de tener oración y de tener intercesión dentro de nuestras vidas. Es muy importante que oremos. Es tan importante que seamos conscientes de que tenemos una pelea y que esa pelea, que está implicado un adversario que está intentando de frustrar los planes de Dios en tu vida, tú sabes que en esa pelea necesitas orar y necesitas interceder. Esto es lo que Moisés hizo, lo primero, ¿no? Lo segundo que veo aquí es que Moisés se llevó algo que Dios ya le había dado. Y se llevó la vara. Y esa vara Dios se la había dado y era de alguna forma un instrumento que Dios mostró para hacerle entender a Moisés que Dios le había dado una autoridad. Y se la había mostrado con Faraón y él le había dicho varias veces, levanta tu vara, y levantaba la vara y golpeaba con la vara la roca y levantaba la vara con el mar y el mar se abría. Y la vara era un instrumento de autoridad que debería de llevar en su mano. Y la cuestión que se ilustra ahí es que dice que Moisés se subió a la cumbre del collado y él con la vara la levantaba y subía la vara para arriba, ¿no?
Y esta vara levantada, que además de que simboliza esa autoridad que Dios nos ha dado y que tenemos que usar y que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos enfrentamos en esta batalla, también simboliza la cruz de Cristo en un sentido. Es que dice que cada vez que la gente que estaba en la plena pelea, sus ojos se levantaban de la batalla y miraban hacia arriba, dice que entonces prevalecían. ¿Y sabes qué significa eso? Prevalecer es estar por encima de la situación. Estar por encima de la situación. Hay tantas veces que hay conflictos dentro de nuestras vidas que nos doblegan y nos ponen por debajo de la situación. Estamos por debajo y estamos humillados y estamos arrinconados y estamos realmente hundidos bajo las circunstancias. Y muchas de esas veces es porque no recordamos la autoridad que Dios nos ha dado en la sangre de Cristo y en la cruz del Calvario. Y Él nos ha dado una autoridad que es muy especial para nosotros y nosotros deberíamos de saber que está con nosotros Él en la batalla y deberíamos de llevarlo a la pelea. Esto también enseña en este mismo punto, es que nosotros deberíamos de llevar, o sea, recordar que tenemos esto y que llevarlo a nuestra pelea, llevarlo a la batalla. Muchas veces no lo hacemos. Y por eso te digo, muchas veces estamos por debajo de lo que de verdad deberíamos de estar, ¿no? La otra cosa que vi aquí, y creo que también es notoria cuando estamos en conflictos dentro de nuestras vidas, dice que Moisés se cansaba. Dice que se cansaba de tener la vara levantada. El cansancio había llegado a su vida. La carga, tanto tiempo tirando del carro, tanto tiempo permaneciendo en una pelea o en una lucha, uno tiene la tendencia a bajar los brazos. Uno tiene la tendencia a tirar la toalla. Uno tiene la tendencia a decir, ya no puedo más, ¿verdad? Tiene la tendencia. Y tiene la tendencia realmente a dejar de luchar o a dejar de permanecer en el estado que debería de estar permaneciendo. Eso sucede mucho entre nosotros. Ahora, lo que vemos aquí es que Moisés no se fue solo. No, dice que luego, pero dice que cuando subió al collado, antes de que le empezaran a subir las manos y ayudarle a levantar las manos, y voy a hablar esto como el siguiente punto, dice que ya se fueron con él. Aarón y Hur iban con él subiendo a la cumbre del collado. Ya iban con él. Y aquí hay una enseñanza que está en Mateo y que nos dice tantas veces, en Mateo capítulo 11 y versículos del 28 al 30, donde dice esto de: venid a mí, todos los que estáis y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué enseñanza tan tremenda para una batalla. Qué enseñanza tan tremenda para un conflicto dentro de nuestras vidas, que está haciéndonos bajar los brazos, que está haciéndonos inclinarnos y doblegarnos ante esa situación, que está haciendo de forma que no prevalezcamos nosotros sobre ella, sino que ella prevalezca sobre nosotros y sobre lo que Dios nos ha dado. Qué enseñanza tan sencilla: aprended de mí. Y cuando digo esto de que iban juntos, es que te das cuenta que en el siguiente punto llegó un momento que ellos trajeron una piedra y lo pusieron, ¿verdad? Ellos estaban allá al lado. ¿Por qué? Porque estaban tirando del carro juntos. Había gente con él tirando del carro. Y esto es lo que Cristo nos enseña a nosotros con esta palabra. Cuando dice lo del yugo, no sé si lo habéis visto muchas veces, pero el yugo llevaba para 2 cabezas. 2 cabezas tenían que meterse ahí. Una es la de Cristo y la otra la tuya. Para tirar juntos, para ir juntos. Y mientras que vas junto con Él, hay muchas enseñanzas que están para llegar a nuestras vidas. Hay muchas cosas para aprender, pero sobre todo una gran importante es saber que Él lleva nuestras cargas. Saber que Él hizo todo el sacrificio que hizo para llevar sobre sus hombros
todo el peso de nuestra maldad y todo el peso de nuestras vidas y de todo lo que hemos hecho y de todo lo que estamos viviendo. El último, y creo que es muy importante, que creo que este es súper importante, esto lo he vivido y por eso lo comparto. Dice que Moisés ya estaba cansado, pero había algo que era muy importante, porque podía haber estado de pie y le podían haber levantado los brazos, ¿verdad? Pero dice que no, cogieron una piedra, la rodaron y se sentó sobre la piedra. Y sabes, hay una cosa que es muy importante en las batallas, sobre todo en las batallas espirituales, es saber el lugar en el que tú estás con Cristo. Con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. Con Cristo. El hecho de saber descansar aún en medio de la batalla. Hay tantas veces que no sabemos descansar en medio de la batalla. No saber descansar en medio del conflicto. Te afanas, te afliges, te desesperas, realmente te pones en tensión a todos los que están a tu alrededor, cuando realmente tú sabes que Dios está contigo y que Él es la roca fuerte y que Él es el lugar donde tú puedes sentarte y puedes descansar en medio de tu batalla. Es el sitio donde realmente está nuestra victoria más asegurada en todo esto. Vemos que ahí, en esa roca, fue donde realmente se liberó toda la batalla, o sea, se libró toda la batalla, donde estuvo la victoria absoluta de Israel, ¿no? Esta vara que Moisés sostenía, que al mismo tiempo que era la autoridad, que al mismo tiempo que estaba descansando, o sea, todos los puntos que he dado anteriormente en la intercesión, con la autoridad que Dios le había dado, de alguna forma aprendiendo a ser ayudado por otros y orar con otros en su situación, y al mismo tiempo descansando sobre Cristo. Fue una sobretensión que Dios puso para que realmente pudieran ganar esta batalla, esta gente. Fue un poder que les sostuvo, un poder sobrenatural que les sostuvo durante todo el tiempo, hasta que, como dice la Escritura, pudieron liquidarles a filo de espada. Es lo que dice, a filo de espada. Es curioso cuando dice esto de filo de espada, porque no tenían muchas espadas, ¿eh? Esta gente no tenía todavía muchas espadas, estaban recién salidos, pero sin embargo Dios les dio la victoria en esto, por eso, ¿no? Moisés, cuando acabó todo esto, esta escena, él hizo algo que fue muy simbólico, ¿no? Y dice que cuando acabó, vio el asunto y dijo, después de que en versículo 13, versículo 14, dijo el Señor, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Moisés, para mí, Dios le estaba hablando a Moisés, pero al mismo tiempo Moisés estaba hablando a todos. Y yo creo que Moisés les estaba diciendo, hoy hemos ganado esta batalla aquí, pero no podemos olvidar que esta batalla la vamos a tener más veces. Y como vamos a tener esta batalla más veces, necesitamos tener un símbolo, necesitamos tener una señal, necesitamos tener algo que nos recuerde, no solamente que vamos a tener la batalla, sino que somos victoriosos en la batalla. Es lo que necesitamos. Yo creo que es lo que Moisés les estaba diciendo, ¿no? Y otra cosa más, les estaba diciendo, yo creo que esta bandera o este estandarte también les iba a recordar por todos los tiempos que estas batallas no las podían librar ellos solos y que si lo iban a intentar realmente estaban perdidísimos en ello. Tenían que recordar que Dios es el que les dio la victoria en la batalla. Vamos a ir a Números 14, capítulo 14 y versículo 39. Acompañarme ahí. Es otra batalla de esta gente. Israel contra Amalek. Dios se lo había dicho. Vais a tener peleas contra ellos continuamente.
Números 14, versículo 39. Dice esto: después de esta grande y aplastante victoria de Israel, a filo de espadas se libra esta batalla. Versículo 39, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Vienen con el informe de los espías de que habían visitado la tierra y habían sido muy negativos en cuanto a lo que Dios podía hacer y iban incrédulos, una vez más incrédulos, con lo que Dios podía hacer y con lo que Dios iba a darles, y con todo esto venían con todo eso. Y con todo esto llegan hasta aquí, hasta el versículo 39, y dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? Esto tampoco os saldrá bien. No sumáis, porque Dios no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará Dios con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de medio del campamento, y descendieron el amalecita, el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Curioso, ¿verdad? Moisés les dice: no va a saliros bien, no estáis poniendo las cosas en el lugar correcto, ni habéis orado, ni habéis buscado la autoridad de Dios, ni habéis descansado en Dios. ¿A dónde vas a pelear? Hay que poner muchas cosas antes de ir a pelear. No va a saliros bien. Dios no está en medio de la batalla. Dios no está en medio de esta pelea. No vayas porque te va a ganar. No pelees contra Él. No estás poniendo las cosas en orden. Pero dice que fueron muy obstinados. Fueron muy tercos en su cabeza. Dijeron: no, ¿cómo que yo esto me lo como? Vamos. Y el resultado fue este. Perdieron la batalla. Fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Bueno, Dios se lo dice por medio de Moisés: por una falta de entrega total a Dios, porque no querían servirle, porque no querían obedecerle, porque dentro de ellos, en su interior, había un conflicto entre la parte de Dios que sí les apetecía y la parte de Dios que no les estaba gustando mucho. Entre esa parte que me hace satisfacer muchas de mis cosas, como el plato ese de lentejas bueno y agradable y sabroso, ¿no? Como los portugueses todos piensan así, ¿no? De las lentejas. Les encantan, ¿no? Y así, ¿no? Eso. Y por otro lado, todo lo que Dios quería. Había un conflicto ahí, ¿no? Y Dios les dice: no vayas, no pelees. No pelees, Dios no está en medio de todo esto. No hicieron caso a Dios y perdieron la batalla. Primera de Samuel capítulo 15, no lo busquéis, yo lo cuento. Otra batalla contra las amalecitas, la siguiente, muy conocida. Saúl al frente, rey de Israel, al frente de esta batalla. Y Dios le dice: destruye todo lo que tienen, destrúyelo todo. Las vacas, las ovejas, el ganado, todo, destrúyelo todo, no dejes nada. Al poco de la batalla viene todo victorioso, todo contento Saúl, y va Samuel por allí y dice: ¿qué es eso que oigo de las ovejas y todo esto? No, hombre, ¿cómo vamos a matar las ovejas? ¿Cómo vamos a matar las vacas? Lo hemos traído para ofrecer sacrificio. Y Dios le dice: ¿no te has dado cuenta de lo que ha pasado? Has vuelto a perder la misma batalla. Has vuelto a perder la misma batalla en el mismo lugar, con la misma gente. La batalla que te he dicho que ibas a tener constantemente, esta misma batalla la has vuelto a perder. ¿Qué pasaba aquí? Lo mismo. Una falta de entrega total a Dios. Una falta de entregarle a Dios
algunas cosas en su vida que estaban luchando dentro de Saúl. En 1 Samuel, capítulo 30, otra vez, otra pelea contra Amalek. Esta vez era David y ese ejército que había formado él en la cueva de Adulán. Y dice que habían ido, estaban por donde los filisteos y aparecieron los amalecitas y quemaron la ciudad y secuestraron y se llevaron como botín todo. Las mujeres, el ganado, los hijos, se lo llevaron todo. 1 Samuel, capítulo 30. Y dice que cuando llegaron y vieron la ciudad que se estaba quemando, empezaron a decir, entre ellos, querían apedrear a David. Por resumir, querían apedrearle a David. Y dice que David en ese momento se fortaleció en Dios, es la palabra que usa, se fortaleció en Dios, o sea, buscó a Dios. Y dijo después al que estaba de sacerdote, le dijo, tráeme el efod. Y el efod era una ropa que se ponían para buscar a Dios, para tener un encuentro con Dios. Y se puso a buscar a Dios y empezó a preguntarle y dijo, Señor, mira lo que ha pasado. Mira la batalla que tengo. Me han robado todo lo que tengo. Me han robado mis mujeres, me han robado mis hijos, me han robado mi familia, le han robado a cada uno todas las posesiones. Nos han robado todo. ¿Qué hago, Señor, en esta batalla? Y Dios le dijo, sal, porque vas a recuperar todo lo que tienes. Y así fue. Venció la batalla. ¿Sabes por qué? Esa es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Es porque él se involucró a Dios en la batalla. Él sí se colocó a Dios en el punto donde debía en esa batalla. Él sí supo permanecer en Dios. Él sí supo descansar en Dios. Sí supo saber que a pesar de todas las circunstancias, de lo mal que se veían las cosas en ese momento, sabía que o descansaba sobre Dios o esa batalla estaría perdida igualmente. O cogía la autoridad que Dios le había dado para poder pelear. Y es curioso, pero esta entrega total a Dios le dio una gran victoria. Una gran victoria. Hay un resultado de... Bueno, hay un montón de veces que se pelearon con esto y voy a ir un poquito más adelante, ¿no? Pero fíjate, vamos a ir a Amós capítulo 9. Yo voy a ir aterrizando, poco a poco. Voy a ir aterrizando. Amós capítulo 9, versículo 11. Pero fíjate esto que dice aquí. Amós capítulo 9 y versículo 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Sabes una cosa que enseñan las Escrituras? David nunca fue derrotado en el campo de batalla. David nunca fue derrotado en el campo de batalla. En el único sitio donde fue derrotado David fue en la azotea de su casa. ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué le derrotó a David? ¿Un enemigo físico? No le derrotó un enemigo físico. Lo que le hizo caer fue una pelea que tuvo en su interior. Una lucha que estaba tirando de él y que le estaba rebanando las entrañas por dentro. Había una lucha tan grande dentro de él que fue doblegada por ella. Y ahí fue donde fue derrotado David. Pero él nunca fue derrotado en el campo de batalla. Y en ese momento, ¿sabes lo que pasó? Te lo voy a decir yo, según mi entendimiento. Es que en ese momento algo cayó del tabernáculo de David. En ese momento cayó el tabernáculo de David.
En ese momento cayó el lugar donde David se encontraba con Dios, donde David se fortalecía con Dios, donde David cogía todo el impulso y toda la energía que tenía para poder pelear todas las batallas, donde él vencía y se portaba, como dicen las Escrituras, se podía portar prudentemente tanto para entrar como para salir en las batallas. Ahí, en ese momento, en la azotea, perdió la batalla. Fue doblegado por un enemigo, pero no era un enemigo exterior, era un enemigo que estaba aquí. Por eso, viendo esto, te das cuenta que hay un detalle. Esta es la misma escritura que está en Hechos, capítulo 15, donde Dios lo dice en cuanto al tabernáculo de David, lo menciona, ¿no? Pero hay una diferencia entre esa y esta, y es este detalle que me ha tocado mucho en su tiempo y Dios me recordó en esto. Uno de los motivos por los cuales iba a levantar Dios, y es una profecía de Dios para nosotros, es una palabra de Dios que va a cumplirse, que se puede cumplir en estos días en nuestras vidas, que Dios puede levantar lo que había caído en nosotros y lo puede otra vez restaurar y lo puede otra vez fortalecer y lo puede otra vez formar sólidamente para que actúe de la manera que ha actuado y que actuará y que actuó y que etcétera, 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 etcétera. Eso lo va a hacer. Pero hay un motivo. Hay un motivo, aquí lo dice muy claro, para que todos posean el resto de don, el resto. Y esta palabra resto, esto es lo que tantas veces se me ha quedado aquí. Porque si ves la vida de David y lo que os he contado hasta ahora, ¿qué fue lo que le echó a perder a David? ¿Sabes qué le echó a perder? Un resto. Un resto que había. Un resto que no le había ganado. Un resto que no le había peleado. Un resto que no había invocado el nombre de Dios ni le había colocado a Dios en el lugar donde debía. Era un resto el que necesitaba pelear. Y tantas veces, te voy a decir, tantas veces los restos que quedan en nuestras vidas, de nuestro pasado, de nuestra rebelión, de nuestra soberbia, de nuestra obstinación, de nuestro orgullo, de nuestras maldades que hemos vivido, tantas veces quedan restos en nuestras vidas que pueden hacernos ser derrotados. Tantas veces. Sin embargo, Dios dijo: voy a levantar el tabernáculo caído de David. Y era como una bandera que Dios iba a poner, y lo dice en Hechos, era como una bandera que Dios va a poner, una bandera, decir, recordarlo, estoy aquí para daros autoridad y estoy aquí para realmente fortaleceros en una batalla que vais a tener por siempre, que no es una batalla que vais a tener durante un momento y se va a acabar, sino que mañana vais a tener que volver a librar. Mira, cuando pelearon esto de Amalek, de Éxodo capítulo 17, era como un año después. Estaban siendo derrotados por el mismo enemigo. Estaban siendo derrotados por el mismo. ¿Tú sabes lo rápido que pasa un año? Si yo estoy mirando y estoy diciendo, madre mía, si ya están las Navidades aquí. ¿Sí o no? ¿Cuántos os ha pasado eso? ¿Cómo pasa un año de rápido tú? La misma batalla, la misma pelea, el mismo enfrentamiento. ¿Qué les ganó a ellos? ¿Sabes qué les ganó en ese momento? El resto. El resto, lo que quedaban ahí, los restos de algo que quedan en nuestras vidas y que de alguna forma deberíamos de entregarle a Dios. Una de las cosas que sé, que he entendido en todo esto que Dios me estaba diciendo, y mientras lo voy diciendo, Clovis, vamos, por favor. ¿Sabes? Yo digo una cosa, ¿no? Tú sabes que Esaú, fue curioso este hombre, ¿no? Donde comenzó todo. Pero fue curioso este hombre, porque al mismo tiempo que estaba vendiendo su cosa eterna, los propósitos de Dios, los planes de Dios, la bendición de Dios, todo lo que Dios tenía para él, al mismo tiempo que estaba vendiéndolo por un plato de lentejas, por un momento de una satisfacción personal que
que le iba a dar un placer momentáneo en su vida, al mismo tiempo, al poco tiempo estaba diciendo, bueno, Señor, ¿y la bendición? ¿Dónde está? Mi bendición, esa que tienes para mí. Era muy curioso, ¿verdad? Que el mismo Esaú, que de alguna forma parecía que pasaba de las cosas de Dios, al mismo tiempo en un cierto momento estaba diciendo, no, bueno, Dios, ¿dónde está tu bendición? Que es mi bendición, que me corresponde y que me pertenece, ¿no? Yo creo que en nosotros pasa un poco parecido, fíjate. Yo creo que algunas veces estos restos que quedan en nuestras vidas serían capaces de hacernos menospreciar en un momento determinado la bendición de la herencia que tenemos en Dios por un momento X. Pero fue lo mismo que le pasó a David, ¿eh? Fue lo mismo que le pasó a David. Cuando él se enfrentó con esta situación, este resto, él sabía el plan eterno de Dios, ¿sabes? David sabía, desde el primer momento Dios se lo dijo. Dios le dijo, mira, te he escogido y tus generaciones van a ser reyes. ¿Y qué pasó en un momento determinado? Vendió, cambió la voluntad de Dios, el propósito de Dios, por una pequeña cosa que le podía traer satisfacción. O muy grande, tal vez. Pero lo cierto es que David en ese momento estaba luchando tan dentro de su vida y por un momento se olvidó de que ahí tenía un tabernáculo que había levantado donde se encontraba con Dios y lo hizo tan bonito, tan especial. No era el más bonito, no era tan bello como el de Salomón, pero era su lugar donde se encontraba con Dios. Era su altar, era su lugar de búsqueda de Dios, donde él invocaba el nombre de Dios, donde él encontraba a Dios. Y se olvidó de que Dios le había librado de la boca del león y de la boca del oso y de tantos enemigos y de tantas adversidades y de la mano de Saúl y de etcétera, etcétera. Le había librado tantas veces y él podía haber dicho en un cierto momento, pero si tengo mi bandera, tengo mi tabernáculo, tengo a mi Dios ahí para pelear. Y no lo hizo. Sin embargo, nosotros estamos igual en la misma situación, muchos peleando nuestras batallas, muchos van a tirar la toalla. Yo sé, entre los chicos de Betel van a tirar la toalla esta semana, se van a ir muchos de nosotros y en el próximo mes muchos más. ¿Y sabes por qué? Porque esos restos que quedan en nuestras vidas nos van a tirar. Llega el momento que uno tiene que pelear, ¿o qué hago? Moisés lo tenía muy claro. Él dijo, mira, aquí tiene que haber un altar, aquí tiene que haber una bandera, aquí tiene que haber un momento que yo recuerde por siempre que Dios es el que pelea mis batallas, que Dios es el que me lleva a la victoria, que Dios es el que me va a sacar adelante. Porque sabes, hay una cosa interesante que hay que recordar en esta historia, que lo he dicho al principio, es que Dios le declaró la guerra. Y Dios le ha declarado la guerra a tu orgullo. Y Dios le ha declarado la guerra a mi rebelión. Y Dios le ha declarado la guerra a mi soberbia. Y Dios le ha declarado la guerra a mi obstinación. Y Dios le ha declarado la guerra a mis cosas que se interponen entre Él. ¿Entendéis? Él pelea mis batallas, Él pelea tus batallas. Él pelea nuestras batallas. Y tenemos algo seguro, estamos con Él en la batalla. Estamos con Él en esta pelea. Y hay algo eterno en nosotros que es como lo dice, y me encanta esto últimamente, que tiene un sentido más profundo en mi vida. Esto que dice de que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado. O sea, ni he visto, ni he oído, ni he entendido todavía las cosas que Dios tiene preparadas para mí. Pero un resto solamente me lo puede quitar. Un resto.
un resto. Sin embargo, Dios, en su gran misericordia para con nosotros y para con la iglesia de estos días, dice que en estos días levantará un tabernáculo que estaba caído, para que los que invoquen al Señor, para que los que vengan delante de Dios, para que los que realmente, definitivamente nos pongamos y digamos: Señor, 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 ayúdame, por favor. Pelea mi batalla en este día, para que podamos pelear y podamos vencer. Y ese es el sentido, esa es la pelea que Dios está esperando a aquellos que van a invocarlo y que van a decir: venga, por favor, Señor, yo no quiero estar por debajo, porque tú me hiciste a mí para estar por encima. Y Dios, me rescataste no para estar en la cola, sino para estar en el frente. Y así eres tú y así soy yo. Y no importa nuestras batallas, no importa la que estás viviendo ahora. No sé cuál estás viviendo ahora, pero sí sé una cosa muy segura: que sea la que sea, Dios está para ayudarte en la pelea. Dios está para implicarse en la pelea contigo, si es una batalla lícita, para pelear contigo esta batalla. Vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos delante de Dios. Vamos a cantar una canción mientras que cantamos una canción. ¿Podemos cantar a tus pies? A tus pies. ¿Vale? Hace poco me dijo Dios una cosa en el Congreso Profético. Dios me dijo una cosa, fui muy cobarde. Creo que era para todos. Pero yo soy así. Pero Dios me habló esta palabra y ha venido ahora mismo, y creo que es de Dios para ti. Muchos de nosotros hemos llegado a un nivel y hemos crecido y hemos vencido a un nivel apoyados evidentemente en Dios, pero mucho ha sido con esto. Mucho ha sido con esto. Pero vienen días en los que te dice Dios y en los que me dice Dios a mí. Vienen días donde si quieres seguir creciendo y donde si quieres seguir avanzando, no vas a poder crecer con esto, vas a tener que crecer con esto. Vas a tener que crecer con tus rodillas. Y si tú... hay batallas en nuestras vidas que has luchado tantas veces y cada cierto tiempo, ¿verdad?, te vuelve a doblegar y te vuelve a humillar. Yo creo que es porque la tienes que pelear con tus rodillas. Tienes que invocar el nombre de Dios. Tienes que humillarte delante de Dios. Ok, vamos a cantar esto.